¿Alguna vez te has sentido olvidado por quienes más amas? ¿Qué harías si nadie asistiera a tu cumpleaños, ni siquiera tus propios hijos? Estas preguntas son solo el principio de una historia que cambiará la manera en que ves la vida, el amor y el poder de las conexiones humanas. ¿Te atreves a descubrirla? La casa de doña Clara permanecía en un silencio profundo, interrumpido solo por el leve crujir de la madera bajo sus pies y el eco de sus pensamientos. A sus 78 años, la rutina se había convertido en su única compañera. Cada mañana abría las ventanas para dejar entrar el sol, aunque éste no lograba disipar el frío de la ausencia que la rodeaba. Las fotografías en las paredes eran testigos mudos de tiempos más felices. En cada imagen, los rostros de sus hijos y nietos parecían sonreírle. Pero ahora esas sonrisas eran solo recuerdos, casi tan distantes como los mismos hijos que apenas la llamaban. Su casa, una vez llena de risas y ruido, se había transformado en un lugar de soledad. Las habitaciones vacías y los muebles desgastados contaban historias de décadas pasadas. Allí había vivido con su esposo, un hombre bondadoso, que trabajó sin descanso para darle a la familia una vida digna. Juntos construyeron no solo un hogar, sino también sueños. Sin embargo, la vida tenía su propia manera de reescribir las historias. La partida de su esposo marcó el inicio de su soledad, un vacío que con el tiempo se hizo más profundo. Mientras Clara se dirigía a la cocina, sus manos temblorosas acariciaron la mesa de madera donde tantas veces sirvió los platillos favoritos de sus hijos. Ahora, esa mesa parecía un altar de recuerdos. Cada esquina hablaba de cumpleaños celebrados, de risas infantiles y de conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Se preguntaba cómo era posible que el tiempo, que antes parecía insuficiente para tantas cosas, ahora pasara tan lento y tan vacío. Afuera el barrio también había cambiado. Las caras conocidas se habían ido, reemplazadas por vecinos nuevos que apenas intercambiaban saludos. Las calles, que antes resonaban con juegos de niños y pregones de vendedores ambulantes, ahora parecían dormidas. Clara solía sentarse junto a su ventana, observando el mundo pasar. Pero últimamente incluso eso parecía un esfuerzo inútil. Esa mañana, mientras recogía las hojas secas del jardín, un pensamiento cruzó su mente como un rayo. ¿Cómo había llegado hasta aquí, a una vida tan diferente de lo que alguna vez imaginó? Sus hijos, a quienes dedicó todo su amor y sacrificio, ahora estaban lejos. Cada uno ocupado con su propia vida, apenas recordaban llamarla. Las visitas se habían convertido en algo raro, y las promesas de «pronto iremos a verte» nunca se cumplían. Clara sabía que no podía culparlos del todo. Las responsabilidades y las distancias complicaban las cosas, pero eso no hacía menos doloroso el vacío que sentía. El día avanzaba lentamente, como todos los demás. Clara se dedicó a limpiar su sala, aunque sabía que nadie vendría a visitarla. Quitó el polvo de las estanterías y acomodó los libros que hacía años nadie abría. De vez en cuando se detenía, mirando al vacío, intentando encontrar consuelo en los recuerdos. Sin embargo, cada objeto en su casa parecía cargar con un peso que ella ya no podía sostener. Antes de terminar, miró nuevamente las fotografías. Había algo en esas imágenes que la hacía sentir acompañada y a la vez más sola. Era un contraste extraño, como si esos rostros familiares le recordaran lo que había perdido y lo que aún deseaba recuperar. En su corazón, sabía que no estaba sola en este sentimiento. ¿Cuántas otras personas como ella vivían en el silencio de sus recuerdos, esperando una llamada, una visita o simplemente un gesto que les devolviera la esperanza? Si esta historia te toca el corazón, quizás conozcas a alguien como doña Clara. Suscríbete para descubrir más historias como esta y comparte este mensaje con quienes más quieres.
Juntos podemos recordar que nadie debería enfrentar la soledad en silencio. El amanecer trajo consigo una leve sensación de esperanza para doña Clara. Ese día no era un día cualquiera. Era su cumpleaños número 79. Aunque el silencio de la casa seguía siendo el mismo, en su corazón latía una pequeña chispa de ilusión. Se levantó más temprano que de costumbre, acomodó su cabello gris con cuidado frente al espejo y eligió su vestido más bonito, un viejo traje azul que su esposo le regaló hace muchos años. Quería estar lista, por si alguno de sus hijos decidía aparecer. En la cocina, Clara se dedicó con esmero a preparar un pastel de chocolate, el favorito de su familia. Mientras mezclaba los ingredientes, su mente viajaba a tiempos pasados, cuando sus hijos eran pequeños y la casa se llenaba de gritos y risas. Recordaba cómo ellos esperaban ansiosos a que ella terminara de hornear para robarle un pedazo de pastel caliente. Ahora, la cocina estaba vacía y solo el aroma del chocolate llenaba el aire, un contraste que hacía que su corazón latiera con nostalgia. La mesa estaba lista, decorada con un mantel blanco y algunos platos de cerámica que solo usaba en ocasiones especiales. Clara colocó el pastel en el centro, con una vela que encendió con cuidado. El pequeño fuego iluminaba la habitación, rompiendo la penumbra que parecía haber tomado posesión de su hogar. Miró el reloj y el teléfono, esperando ansiosa que sonara. Cada segundo se sentía eterno mientras imaginaba cómo uno de sus hijos podría aparecer con una sonrisa y decirle: «Mamá, feliz cumpleaños». Las horas pasaron. El silencio se hizo más pesado con cada minuto. Clara trataba de convencerse de que tal vez era una sorpresa, que aparecerían en cualquier momento, pero su corazón comenzaba a aceptar la realidad. Sabía que no vendrían. Las promesas de otros años tampoco se habían cumplido. Al caer la tarde, el sol teñía el cielo de un naranja cálido que contrastaba con el vacío en el interior de Clara. Finalmente apagó la vela del pastel, aunque nunca llegó a cantar. Se sentó frente a la mesa y cortó un pedazo, más por no desperdiciarlo que por apetito. Cada bocado parecía mezclarse con el nudo en su garganta. La esperanza que había alimentado durante todo el día se desmoronaba lentamente. Justo cuando se levantó para guardar el pastel en el refrigerador, escuchó un sonido inesperado en la puerta. Era un leve golpe, casi tímido. Clara se apresuró con el corazón acelerado, pensando que quizás alguno de sus hijos había llegado tarde, pero al menos estaba allí. Al abrir la puerta, encontró a Sofía, su joven vecina, sosteniendo un pequeño recipiente de comida. Sofía sonrió con amabilidad, diciendo que había preparado un poco de pozole extra y pensó en compartirlo con Clara. La anciana aceptó agradecida, aunque no pudo evitar que sus ojos reflejaran algo más que gratitud. Para Clara ese gesto, aunque sencillo, significaba un recordatorio de que aún existían personas que se preocupaban. Esa noche, mientras Clara cenaba el pozole caliente, pensaba en cómo la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. No eran sus hijos quienes tocaron su puerta, pero sí una persona que vio su soledad y decidió acercarse. ¿Cuántas veces la compañía llega de quien menos imaginamos? Esa noche, mientras el silencio volvía a apoderarse de su hogar, doña Clara se recostó en su vieja butaca junto a la ventana. El pequeño gesto de Sofía había calmado un poco el peso en su pecho, pero los recuerdos comenzaron a surgir, como lo hacían cada vez que la casa se quedaba en penumbras. Cerró los ojos y, por un momento, permitió que su mente la llevara a otro tiempo, a un pasado donde la soledad no tenía cabida. Se vio a sí misma con apenas 20 años, recién casada con Andrés, el hombre que la había amado con una intensidad que la vida parecía incapaz de borrar. Juntos habían comprado aquella casa, que en ese entonces era solo una humilde construcción con paredes de adobe y un pequeño jardín.
Andrés trabajaba largas horas como carpintero, mientras Clara se encargaba de cuidar el hogar y más tarde de criar a sus 3 hijos. Eran tiempos difíciles, pero estaban llenos de esperanza. Recordaba las noches en las que Andrés llegaba cansado pero con una sonrisa, trayendo consigo un pequeño detalle para ella o para los niños. Una vez, al cumplir 10 años de casados, le regaló el vestido azul que hoy había vuelto a usar. Aquel regalo no era solo una prenda, era un símbolo del amor que compartían, un amor que les había permitido superar cada obstáculo. Clara recordó también los días de juego en el jardín. Los gritos de los niños resonaban por toda la casa mientras ella los perseguía fingiendo ser un monstruo. Andrés, desde la ventana, los miraba con ternura mientras trabajaba en sus proyectos de carpintería. Esa imagen se repetía como un eco, llena de calidez y añoranza. Sin embargo, con el paso del tiempo, todo cambió. Los niños crecieron y empezaron a tomar sus propios caminos. Primero fue Manuel, el mayor, quien se mudó a otra ciudad para trabajar. Luego Rosa, que se casó joven y formó su propia familia. Finalmente Ernesto, el menor, que partió en busca de oportunidades en el extranjero. Clara y Andrés se quedaron solos, enfrentando juntos el vacío que sus hijos dejaron. La enfermedad de Andrés llegó como un golpe inesperado. Los meses que siguieron fueron un torbellino de consultas médicas, tratamientos y noches en vela. Clara lo cuidó con la misma dedicación con la que había cuidado de sus hijos, pero la enfermedad terminó por llevárselo. El día de su funeral, los hijos prometieron no dejarla sola, pero la realidad fue otra. Las visitas se hicieron cada vez más espaciadas, las llamadas menos frecuentes, y las promesas quedaron en el aire. Esa noche, en su butaca, Clara sintió el peso de esos recuerdos como si fueran un libro que había leído demasiadas veces. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero no podía evitar preguntarse qué había hecho mal. ¿Había dado demasiado? ¿Había olvidado pensar en sí misma mientras vivía para los demás? La luz de la luna iluminaba el cuarto cuando Clara abrió los ojos. La soledad de su presente contrastaba con la calidez de esos recuerdos. Sin embargo, se prometió a sí misma no dejar que ese peso la hundiera más. Había algo en el gesto de Sofía, en esa comida compartida, que le había dado una pequeña chispa de esperanza. ¿Cuántos años más tendría para buscar una nueva forma de encontrar compañía, para llenar de nuevo los espacios vacíos de su vida? Quizás no eran muchos, pero mientras miraba la luna, Clara se preguntó si todavía habría tiempo para encontrar algo parecido a la felicidad. A la mañana siguiente, Clara despertó con el primer rayo de sol atravesando las cortinas de su cuarto. El aroma a café recién hecho llenaba la casa, pero no era suficiente para disipar la sensación de vacío que seguía presente. Sin embargo, algo diferente rondaba en su mente. Recordaba la sonrisa de Sofía, su joven vecina, y el pozole que había traído la noche anterior. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió el deseo de devolver el gesto. Con manos temblorosas, preparó un pequeño recipiente con los últimos panecillos que tenía en la alacena. No eran recientes, pero estaban hechos con cariño. Decidida, salió de su casa, cruzando el pequeño patio hasta la puerta de Sofía. No tardó mucho en tocar, aunque por dentro se debatía entre la timidez y el miedo a ser rechazada. Cuando Sofía abrió la puerta, su rostro se iluminó con una calidez que Clara no había visto en años. Sin dudarlo, invitó a la anciana a pasar, insistiendo en que se quedara a tomar una taza de café con ella. Clara aceptó con cierta timidez, pero pronto la conversación comenzó a fluir. Sofía era madre soltera, con 2 niños pequeños que corrían por la casa mientras las 2 mujeres hablaban. Contó cómo había llegado al barrio buscando un lugar tranquilo para criar a sus hijos, escapando de una relación que la había dejado más herida de lo que quería admitir.
Aunque sus días eran largos y difíciles, encontraba pequeñas alegrías en su nueva vida. Clara escuchaba atentamente, sintiendo una conexión inesperada con la joven. A medida que Sofía compartía sus luchas, Clara recordaba los años en los que ella misma había enfrentado dificultades similares. Aunque pertenecían a generaciones diferentes, había algo universal en sus historias. Ambas eran mujeres que habían dado todo por sus familias, y ambas sabían lo que era sentirse ignoradas o abandonadas. Esa visita marcó el inicio de algo nuevo para Clara. Comenzó a salir más de su casa, ayudando a Sofía con pequeñas cosas, como cuidar a los niños mientras ella iba a trabajar o prepararles algo de comer. En poco tiempo, la presencia de Sofía y sus hijos trajo una energía distinta a la vida de Clara. Las risas infantiles que llenaban la casa de Sofía se convirtieron en un bálsamo para el alma de la anciana. No pasó mucho tiempo antes de que otros vecinos notaran el cambio. Clara, quien antes era solo una figura solitaria detrás de una ventana, ahora se veía paseando por el jardín o conversando con Sofía en la banqueta. Poco a poco, algunos se acercaron también, con pequeños gestos como un saludo o una breve charla. Aunque Clara no lo decía en voz alta, en su interior comenzaba a sentirse más viva. No era como los días de antaño, con su familia reunida, pero era algo diferente, algo que no sabía que necesitaba. A veces se preguntaba si la vida le estaba dando una segunda oportunidad, una forma de encontrar compañía en el lugar menos esperado. Sin embargo, en el fondo de su mente, una duda persistía. ¿Era esta felicidad algo duradero o simplemente un refugio temporal? A medida que los días pasaban, Clara se dio cuenta de que la respuesta no importaba tanto. Lo que importaba era que por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida volvía a tener sentido. El tiempo transcurría con una suavidad que Clara no había sentido en años. Los días ya no eran una repetición interminable de soledad, sino una serie de momentos que comenzaban a cobrar significado. Pasaba las mañanas cuidando su pequeño jardín, las tardes conversando con Sofía y las noches observando el cielo desde su butaca, con el corazón un poco más ligero. Sin embargo, una tarde, mientras arreglaba sus plantas, Clara sintió una punzada de melancolía al mirar las flores que Andrés había plantado en el jardín años atrás. Ese espacio, que siempre había sido un rincón de felicidad, ahora le recordaba el tiempo que ya no podía recuperar. Cuando Sofía la visitó esa tarde con sus hijos, Clara, impulsada por la confianza que había desarrollado en la joven, decidió compartir algo que había guardado durante mucho tiempo. Mientras los niños jugaban, Clara sirvió 2 tazas de café y se sentaron juntas en el comedor. Con voz pausada, Clara comenzó a hablar de Andrés. Le contó cómo se conocieron, cómo construyeron su vida juntos y cómo, tras su partida, sintió que una parte de ella se había ido con él. Recordó los momentos en los que sus hijos eran pequeños y cómo, a pesar de las dificultades, nunca les faltó amor ni cuidado. Pero lo que más le dolía no era haber perdido a su esposo. Era el distanciamiento de sus hijos. Con una mezcla de tristeza y resignación, Clara confesó que no entendía por qué ellos la habían dejado sola. Siempre creyó que el amor y el sacrificio que les dio sería suficiente para mantenerlos cerca. Pero con el tiempo, la distancia entre ellos creció más de lo que había imaginado. Sofía escuchaba en silencio, sus ojos llenos de empatía. Para ella, las palabras de Clara resonaban profundamente. Aunque estaba en una etapa diferente de su vida, comprendía el dolor de sentirse ignorada o dejada atrás. En un momento de honestidad, Sofía le compartió que había sentido lo mismo con su propia familia, quienes se distanciaron de ella tras su separación. Esa conversación marcó un cambio en la relación entre ambas. Ya no era solo una vecina ayudando a otra. Se habían convertido en algo más, en una especie de familia.
Clara sentía que podía confiar en Sofía, y Sofía encontraba en Clara el apoyo y la sabiduría que necesitaba para enfrentar sus propios retos. Esa noche, mientras Clara reflexionaba sobre todo lo que había compartido, no pudo evitar preguntarse si algún día sus hijos entenderían lo que significaba para ella estar sola. No los culpaba, pero deseaba que supieran cuánto los extrañaba, cuánto deseaba que volvieran a ser parte de su vida. Con la mente aún ocupada por esos pensamientos, Clara tomó una decisión. No podía obligar a sus hijos a regresar, pero sí podía construir algo nuevo con las personas que estaban a su alrededor. Era hora de dejar de mirar al pasado y empezar a valorar lo que tenía en el presente. Los días de Clara se llenaron de una rutina distinta. Las mañanas eran más animadas desde que Sofía y sus hijos se convirtieron en una parte constante de su vida. Las risas infantiles que resonaban desde la casa vecina llegaban hasta su jardín, y por las tardes, los niños solían correr a visitarla para jugar entre sus flores o escuchar las historias que Clara les contaba sobre su juventud. Pronto la relación entre Clara y Sofía comenzó a llamar la atención de otros vecinos. Clara, que antes era una figura solitaria, ahora se veía acompañada con frecuencia, saliendo al mercado con Sofía o regando sus plantas mientras conversaban en voz alta. Algunos vecinos comenzaron a acercarse tímidamente, primero con saludos breves y luego con pequeños gestos. Una tarde, mientras Clara barría las hojas caídas del patio, una vecina mayor, doña Esther, se detuvo frente a su casa. Con un cálido saludo le ofreció unos tamales que había preparado para sus nietos. Al igual que Clara, Esther había enviudado años atrás y vivía sola desde entonces. Clara la invitó a pasar, y juntas compartieron el café de la tarde mientras hablaban de sus familias y sus recuerdos. Esa primera visita de Esther marcó el inicio de algo que Clara no esperaba. Al día siguiente, otro vecino se ofreció a ayudarla con unas reparaciones pequeñas en su casa. Poco a poco, el flujo de personas que tocaban su puerta aumentó, y Clara comenzó a darse cuenta de que no era la única que enfrentaba la soledad. Pronto surgió la idea de organizar una pequeña reunión en su casa. Sofía, siempre entusiasta, ayudó a Clara a invitar a los vecinos del barrio. Prepararon platillos tradicionales, decoraron el patio con luces y colocaron una mesa larga para compartir la comida. Esa noche, la casa de Clara se llenó de vida. Las risas y conversaciones llenaron cada rincón, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que su hogar volvía a ser un lugar de felicidad. La reunión no fue solo un momento de alegría para Clara, sino también una chispa que encendió algo más grande en el barrio. Los vecinos comenzaron a interactuar entre ellos con más frecuencia, ayudándose unos a otros y creando conexiones que antes parecían inexistentes. Clara se dio cuenta de que su casa, que alguna vez fue un espacio de recuerdos y nostalgia, ahora se estaba transformando en un punto de encuentro para su comunidad. Había algo profundamente satisfactorio en ver a las personas reunirse, compartir historias y apoyarse mutuamente. Por primera vez en años, Clara sintió que no solo estaba recibiendo, sino también dando algo valioso a los demás. Mientras la noche de la reunión llegaba a su fin y los vecinos comenzaban a despedirse, Clara se quedó sentada en su patio, mirando las luces colgantes que aún brillaban suavemente. Había encontrado algo que no esperaba, algo que iba más allá de lo que había perdido. Aunque la ausencia de sus hijos seguía doliendo, ya no era un vacío insuperable. Ahora, su vida estaba llena de pequeñas alegrías que le recordaban que nunca era tarde para comenzar de nuevo. El sol se colaba a través de las cortinas del comedor cuando Clara, sentada frente a su taza de café, escuchó un sonido que hacía mucho tiempo no oía: el timbre de su puerta principal. Era temprano, y Sofía no solía visitarla a esas horas, así que con algo de curiosidad y cautela, se dirigió hacia la entrada. Al abrir,
Quedó paralizada. Frente a ella estaba Manuel, su hijo mayor, con una expresión que mezclaba nerviosismo y un intento forzado de calidez. Clara sintió una oleada de emociones encontradas. No podía recordar la última vez que Manuel la había visitado, y aunque quería abrazarlo, también sentía el peso de los años de distancia. Se apartó de la puerta, dejándolo entrar con un gesto amable pero contenido. Manuel la siguió hasta la sala y tomó asiento, claramente incómodo. La conversación comenzó con banalidades. Manuel le preguntó cómo estaba, y Clara respondió con una serenidad que no reflejaba el torbellino de sentimientos en su interior. Él habló de su trabajo, de lo ocupado que había estado y de lo difícil que era encontrar tiempo para visitarla. Sin embargo, mientras hablaba, Clara notó algo en su tono, una incomodidad que no podía ocultar. Finalmente, Manuel llegó al punto que parecía ser el verdadero motivo de su visita. Le preguntó por su casa, mencionando de manera casual que había escuchado que estaba recibiendo muchas visitas últimamente. Hizo un comentario sobre cómo, siendo la propiedad más grande de la familia, quizás sería una buena idea planificar qué hacer con ella en el futuro. Clara sintió un nudo en el pecho. Entendió lo que su hijo intentaba decir sin decirlo directamente. No había venido a verla por amor o preocupación, sino por interés. La decepción pesaba más que las palabras que Manuel pronunciaba. Durante años había soñado con el día en que sus hijos regresaran, pero nunca imaginó que sería así. A pesar del dolor, Clara mantuvo la calma. Escuchó a Manuel sin interrumpirlo, mientras él explicaba con torpeza cómo podría ser útil hablar sobre el futuro de la casa. Cuando terminó, Clara tomó un sorbo de café y, con voz serena pero firme, le dijo que no era el momento para discutir esas cosas. Le recordó que su casa era su hogar y que todavía tenía muchos planes para ella. Manuel intentó justificar sus palabras, pero Clara lo detuvo con una mirada tranquila pero decidida. En ese momento, sintió que algo dentro de ella cambiaba. Por años, había anhelado la cercanía de sus hijos, pero ahora comprendía que no podía seguir esperando que ellos llenaran el vacío. Había aprendido a encontrar felicidad en otros lugares, en las personas que realmente estaban presentes en su vida. Cuando Manuel finalmente se despidió, Clara lo acompañó hasta la puerta con una sonrisa ligera. Lo vio alejarse mientras su mente volvía a las risas y conversaciones que había compartido recientemente con Sofía y los vecinos. No podía evitar preguntarse si sus hijos algún día entenderían lo que realmente importaba. Al cerrar la puerta, Clara no se sintió derrotada. Aunque la visita de Manuel le había recordado las heridas que aún no sanaban, también le reafirmó algo importante. Su vida ya no estaba definida por quienes se habían ido, sino por quienes habían elegido quedarse. El encuentro con Manuel dejó a Clara reflexionando por días. Aunque no mostró su decepción, cada palabra de su hijo resonaba en su mente, recordándole las promesas rotas y los lazos que se habían debilitado con el tiempo. Esa noche, al sentarse en su butaca junto a la ventana, tomó una decisión que había evitado por años. Era hora de escribir su testamento. Clara no era una mujer con grandes riquezas, pero su casa y el pequeño terreno que la rodeaba eran todo lo que había construido junto a Andrés. Era más que una propiedad. Era el lugar donde crió a sus hijos, el espacio donde vivió sus mayores alegrías y enfrentó sus más profundas pérdidas. Sabía que este lugar debía tener un propósito especial, algo que reflejara lo que había aprendido en sus últimos años. Se sentó en la mesa del comedor con un cuaderno y una pluma. Mientras escribía, su mente volvía a los momentos recientes que habían cambiado su vida. Pensó en Sofía, en cómo la joven había llegado a su puerta con un plato de pozole cuando nadie más lo había hecho. Pensó en los niños, cuyas risas habían llenado los vacíos que el tiempo dejó. Pensó en Esther y los demás vecinos,
en cómo su comunidad había renacido gracias a pequeños gestos de bondad. Con cada palabra que escribía, Clara sentía que su propósito se aclaraba. Decidió que su casa no sería motivo de disputas ni de interés personal. Quería que se convirtiera en un lugar donde otras personas pudieran encontrar consuelo, tal como ella lo había hecho en los últimos meses. Especificó en su testamento que la casa sería donada para convertirse en un centro comunitario. Imaginó un espacio donde las personas mayores pudieran reunirse, compartir historias y apoyarse mutuamente. También pensó en las madres solteras como Sofía, quienes podrían encontrar allí recursos y compañía para enfrentar sus desafíos. La pluma se detuvo un momento mientras Clara se permitía una última reflexión. Decidió escribir cartas individuales a cada uno de sus hijos. Sabía que el testamento por sí solo no bastaría para explicar su decisión, así que en cada carta expresó sus pensamientos y sentimientos más profundos. Les recordó cuánto los amaba, pero también les explicó que había encontrado en su comunidad el tipo de apoyo y amor que ellos no pudieron darle. No escribió con reproches, sino con el deseo de que algún día entendieran su elección. Al terminar, Clara guardó las cartas en un sobre y el testamento en un cajón de su habitación. Sintió una extraña paz al saber que, cuando llegara el momento, su legado no solo sería una propiedad, sino un recordatorio del poder de las conexiones humanas. Esa noche, al mirar la luna desde su ventana, Clara pensó en Andrés. Le habló en silencio, como si él pudiera escucharla desde donde estuviera. Le dijo que había encontrado una forma de transformar el dolor en algo valioso, algo que beneficiaría a otros. Sabía que el camino no sería fácil. Tal vez sus hijos se enfadarían al leer su decisión, pero Clara también confiaba en que, con el tiempo, podrían comprenderlo. Había llegado a un punto donde la aceptación pesaba más que el miedo, y estaba lista para afrontar cualquier cosa que viniera. La mañana de aquel día llegó con una serenidad inesperada. Clara, a sus 79 años, había aprendido a aceptar cada amanecer como un regalo. Pero esa mañana tenía algo distinto. Su cuerpo estaba más cansado de lo habitual, y aunque no había dolor, sentía una calma que no lograba explicar. Pasó las primeras horas ordenando su casa. Regó sus plantas, limpió las ventanas y organizó los libros en la estantería. Al hacerlo, recorrió con la mirada cada rincón, permitiéndose recordar los momentos que vivió allí. Cada objeto parecía contarle una historia. Las flores que Andrés había plantado, la mesa en la que compartieron tantas comidas familiares y el sillón que se había convertido en su lugar favorito para soñar despierta. Sofía llegó más tarde con los niños, como acostumbraba. Clara los recibió con una sonrisa y les sirvió un poco de limonada. Los niños corrieron al jardín, mientras Sofía se sentó con ella en la mesa del comedor. Hablaron de cosas simples: el clima, el trabajo, los vecinos. Sin embargo, en los ojos de Clara había un brillo especial, como si supiera que estaba cerrando un capítulo importante de su vida. Antes de que Sofía se fuera, Clara le pidió un favor. Le entregó un sobre sellado, explicándole que si algo le pasaba, ese sobre debía llegar al notario. Sofía, aunque confundida, aceptó sin preguntar demasiado. Algo en la voz de Clara le hizo entender que no era el momento de discutir. Esa noche, Clara se sentó en su butaca junto a la ventana. Miró la luna con una mezcla de gratitud y melancolía. Su vida, aunque no perfecta, había estado llena de momentos que la definieron. Había amado profundamente, había enfrentado pérdidas, pero también había encontrado una comunidad que le devolvió la esperanza cuando más la necesitaba. Mientras la casa se llenaba de un silencio reconfortante, Clara cerró los ojos. Era un silencio distinto, no el de la soledad, sino el de la paz. Cuando Sofía llegó al día siguiente,
encontró la puerta principal entreabierta. Entró llamando a Clara, pero no hubo respuesta. La encontró en su butaca con una expresión tranquila, como si simplemente hubiera decidido descansar. La noticia se extendió rápidamente por el barrio. Los vecinos se reunieron en la casa de Clara, ofreciendo su ayuda y compartiendo historias sobre ella. Aquella casa, que durante tanto tiempo había sido un lugar de recuerdos silenciosos, ahora resonaba con las voces de las personas que Clara había tocado con su bondad. Sofía cumplió con el último deseo de Clara y entregó el sobre al notario. Días después, se leyó el testamento frente a sus hijos y la comunidad. Los hijos, que habían llegado apresurados tras enterarse de su fallecimiento, escucharon con asombro la decisión de su madre. Aunque al principio se sintieron molestos, las palabras de las cartas que Clara escribió para cada uno comenzaron a cambiar su perspectiva. Clara no dejó su casa como una herencia material, sino como un legado de amor y solidaridad. La propiedad fue destinada a convertirse en un centro comunitario, un lugar donde las personas mayores, las madres solteras y los vecinos pudieran encontrar apoyo, compañía y recursos. Los hijos de Clara, al principio reacios, comenzaron a involucrarse en la creación del centro. A medida que trabajaban junto a los vecinos para transformar la casa, descubrieron una faceta de su madre que no habían comprendido completamente en vida. Esa despedida, aunque dolorosa, no dejó un vacío. Clara había encontrado una manera de perpetuar su amor y sus valores, y su comunidad se encargó de que su memoria viviera en cada rincón de ese centro que ahora llevaba su nombre. El centro comunitario tomó forma más rápido de lo que cualquiera imaginaba. La casa de Clara, que alguna vez había sido un lugar silencioso y lleno de recuerdos, ahora resonaba con risas, conversaciones y actividades que llenaban el aire de vida. Los vecinos trabajaron juntos para reparar las paredes, pintar los espacios y organizar cada rincón con amor y dedicación. El jardín, que Andrés había plantado con tanto cuidado, se convirtió en un espacio central del nuevo centro. Allí, colocaron bancas y mesas para que las personas mayores pudieran reunirse a conversar o simplemente disfrutar de la brisa. La cocina de Clara ahora servía comidas compartidas, preparadas por los mismos vecinos, y la sala principal se transformó en un lugar donde las madres solteras encontraban apoyo y compañía. El día de la inauguración, los hijos de Clara estuvieron presentes. Aunque al principio habían llegado por obligación, algo en el ambiente del centro comenzó a tocarlos profundamente. Manuel, Rosa y Ernesto caminaron por los pasillos y el jardín, escuchando las historias que los vecinos compartían sobre su madre. Poco a poco, comprendieron la profundidad de su decisión. Durante la ceremonia, una placa fue colocada en la entrada del centro. En ella, las palabras de Clara resonaban como un eco de su legado. La verdadera familia es aquella que construimos con amor, no solo con sangre. Manuel tomó la palabra durante la inauguración. Con la voz quebrada, expresó su gratitud a la comunidad por haber estado con su madre cuando ellos no lo hicieron. Sus palabras, aunque simples, estaban cargadas de un arrepentimiento sincero. Rosa, con lágrimas en los ojos, prometió involucrarse activamente en las actividades del centro, mientras Ernesto, que había regresado del extranjero, ofreció su ayuda para expandir los recursos disponibles. A partir de ese día, los hijos de Clara encontraron una manera de honrar su memoria, no solo con palabras, sino con acciones. El centro comunitario se convirtió en un símbolo de transformación, de cómo el amor puede trascender la pérdida y convertirse en una fuerza que une a las personas. Clara no estaba físicamente presente, pero su espíritu vivía en cada rincón de ese lugar. En las risas de los niños que corrían por el jardín, en las conversaciones de las mujeres que encontraban consuelo entre ellas, y en los vecinos que compartían una taza de café
mientras recordaban a la mujer que había cambiado sus vidas. ¿Te conmovió esta historia? Comparte este video con alguien que necesite recordarlo y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla. Descubre otra historia que tocará tu corazón y te inspirará a valorar lo que realmente importa.